Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les dijo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, por qué les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta palabra: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, para que ocupa la tierra inútilmente. El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Noticias, constantemente estamos escuchando de terribles tragedias a través del mundo con el costo grande de vida humana. Por ejemplo, a veces escuchamos el accidente de un avión de pasajeros o de un huracán o de un maremoto o de un terremoto. Y esas tragedias nos hacen pensar a nosotros, de las cuales escuchamos en el Evangelio el día de hoy, de cómo Poncio Pilato había ejecutado a unos galileos y cómo 18 personas habían perdido la vida a causa de que se había caído una torre. Y como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hoy día nosotros tenemos la tentación de pensar de la misma manera que esas personas. Pensaban que estas personas habían muerto como castigo de sus pecados. Pero nuestro Señor Jesús el día de hoy nos dice a nosotros, y como siempre Él nos está advirtiendo, y como siempre nos recuerda en sus evangelios, que nosotros no podemos juzgar a los demás. No podemos juzgar, su culpabilidad ante Dios. El único, o nadie sabe, el único que conoce el corazón humano es Dios. Entonces, lo que Jesús nos está pidiendo el día de hoy es que nosotros veamos que los que son víctimas de tragedias, sea para nosotros una ayuda para que nos ayude esa tragedia a meditar o reflexionar, ¿verdad? De que el día del juicio, ¿verdad? En otras palabras, esto nos debe ayudar a nosotros a pensar que nosotros podemos perder la salvación de nuestras almas, como dice aquel refrán, ¿verdad? Escarmentar en cabeza ajena es doctrina buena. Entonces, eso es lo que Jesús desea, que nosotros recordemos que esas
tragedias que suceden a nuestro alrededor, que nosotros no juzguemos a esas víctimas, sino que eso nos ayude a nosotros a recordar que tenemos que esforzarnos en este mundo para poder obtener la salvación eterna y no la condenación eterna. Y Jesús el día de hoy comparte con nosotros la parábola de la higuera. Todos los expertos en estudios bíblicos siempre han reconocido que esta parábola de la higuera se refiere a Dios, porque ven que el hombre que siembra la higuera, ese hombre es Dios, y que la higuera representa el pueblo de Dios, su pueblo Israel, y el que cuida de la higuera o el jardinero, ese es Jesús. Y como vemos el día de hoy, que el significado de esta higuera es de que Dios es paciente, y que nos da muchas oportunidades. Mas sin embargo, Jesús nos dice a nosotros, ¿verdad?, que el dueño, ¿verdad?, o el que estaba cuidando, o el dueño de la higuera, ¿verdad?, se desespera porque 3 años, esos son los 3 años de Jesús, de su predicación, no habían frutos. Entonces, ¿qué sucede? Que el dueño de la higuera dice, ha llegado el momento de cortar la higuera y de quemarla, ¿verdad? Entonces, vemos ahí el papel que juega Jesús, que Jesús es el intercesor, es el que intercede, ¿verdad?, ante el Señor. Dice, dale 1 año más, Señor, le vamos a dar 1 año más, yo la voy a cuidar, le voy a dar su fertilizante, y si no produce fruto, entonces pues ha llegado el tiempo de cortarlo. Entonces vemos aquí que como el Evangelio, como la primera lectura, Moisés es el elegido de Dios para interceder, ¿verdad?, por su pueblo, y Moisés es el instrumento de Dios, pero también al mismo tiempo vemos que Moisés toma la iniciativa para poder interceder por su pueblo. Él es el que intercede. Entonces Jesús es el Moisés del Antiguo Testamento. Y aquí vemos de que Jesús entonces nos hace ese llamado ¿verdad?, al arrepentimiento. Sabemos de que Jesús constantemente nos recuerda a nosotros que somos pecadores y que estamos necesitados de penitencia y de conversión. Estamos necesitados de penitencia y conversión. Y ese es el llamado que constantemente escuchamos de Jesús, de que Dios nos está dando a nosotros ese tiempo. Y ese tiempo que nosotros reconocemos, especialmente como católicos, es el tiempo en que nuestra Madre Iglesia nos hace ese llamado, ¿verdad?, de urgencia a la conversión, al arrepentimiento, a la penitencia. Es ese tiempo de gracia, es el tiempo de la Cuaresma, ¿verdad?, ese llamado. Y lo escuchamos hoy en la oración, ¿verdad?, de la colecta, o de la primera oración que yo ofrecí en nombre de todos nosotros, donde le estamos pidiendo al Señor que nos ayude con el ayuno, con la oración, con la penitencia y con las obras de misericordia. Entonces, esto es lo que Jesús desea. Y yo pienso que si hay 2 cosas que nos van a ayudar a nosotros a profundizarnos mejor en nuestro amor a Jesucristo, es nuestra dedicación a Dios en la oración. 2 cosas que son importantes o fundamentales: la oración. Siempre somos llamados, ¿verdad?, a rendirle el amor a Dios en el momento que nosotros nos reunimos llenos de fe, ¿verdad?, de devoción, ¿verdad?, y con aquella gran alegría de nuestro corazón, ofrecemos la oración a Dios, nuestra súplica al Señor.
Y esa es la celebración de la misa, ¿verdad? Donde estamos acá para unirnos con Jesús, por Jesús ir a nuestro Padre Celestial, porque Él es el intercesor, Él es el que intercede por nosotros. Y eso es algo que Jesús mismo nos recuerda a nosotros, que Él desea ser nuestro intercesor en esta parábola de la higuera. Entonces venimos para hacer oración, ¿verdad?, comunitaria. Pero es importante, de verdad, reconocer de que cuando venimos nosotros a celebrar la misa, que todos tenemos que entregarnos en las oraciones, hacer las oraciones, ¿verdad?, con esa fuerza de nuestro corazón, de nuestro ser, y esa oración llena de reverencia a Dios. Entonces, no solamente cuando venimos a la misa es que solo vamos a dejar que el sacerdote, el que está presidiendo, sea el que ofrezca las oraciones. No, por eso ese llamado de que nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacerlo juntos con el sacerdote. Tenemos que hacer las oraciones. Por eso tenemos las oraciones en los misalitos. Esas oraciones están ahí, ¿verdad? Son simples y son frías. Pero esas oraciones, ya cuando nosotros las encarnamos, ya no son simples ni son frías, están llenas de amor, de cariño, porque van entregadas a Dios. Y que cada una de esas palabras que nosotros estamos diciendo con nuestros labios, las sintamos en nuestro corazón, en nuestro ser, que no simplemente sean palabras repetitivas, que solo las hacemos, que no sabemos lo que queremos decir ni lo que significa. Tiene que tener un significado profundo, tiene que tener el fervor. Ese fervor tiene que salir de nosotros mismos, de darle ese fervor, esa entrega, ese significado profundo. Pues si no, caemos, ¿verdad?, en eso de que somos como el periquito, ¿verdad? El periquito se aprende una oración, pero solo dice las palabras, pero no hay, ¿verdad?, sentimiento, no hay emoción. Y la oración no debe ser así. Ahora, somos llamados a la oración comunitaria, pero también tiene que trascender en nuestra propia relación íntima con Jesús, en nuestra propia hora de entrega al Señor, en nuestra oración privada, en nuestra oración personal, donde nosotros tenemos que tener esa intimidad con Jesús. Entonces, las oraciones que hacemos aquí durante la misa tienen que extenderse a través de toda la semana, tienen que trascender, nos tienen que llevar a ser mejores discípulos de Jesús, mejores siervos de Dios. Y esto nos lleva al amor, porque ya nuestras acciones se van a volver oraciones hechas realidad. Nuestro trabajo, nuestro cuidado que le damos a nuestra familia, la atención que le demos a los que están a nuestro alrededor necesitados, ya se vuelve una obra de carne, de amor en Jesús. Y ahí es donde viene también el otro punto que es importante, que es el punto de las obras de caridad, la caridad, las obras de misericordia, que le pedimos al Señor, ¿verdad?, de que nosotros cada día seamos menos egoístas, que no pensemos en nosotros, sino pensemos en los que están a nuestro alrededor, los que están necesitados, y que nosotros permitimos o nos dejamos, ¿verdad?, nos dejamos guiarnos, ¿verdad?, por la obra grande de Dios, que es el Espíritu Santo, la divina misericordia, que se apodere de nosotros para poder así ver a los demás como Dios nos ve, con esos ojos de amor, ¿verdad?, y que siempre está atento a nuestro sufrimiento, a nuestra necesidad,
a lo que nos falta. Entonces, eso es lo que le pedimos al Señor. Y si nosotros permitimos que esto nos guíe, todo lo demás se dará por sí mismo. Ese es el llamado que yo creo que Jesús nos da el día de hoy, que nosotros, ¿verdad?, nos pongamos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque ese llamado de Jesús es de suma importancia. Recordemos las palabras que Él dijo el día de hoy. ¿Qué dijo? Si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. San Pablo nos dice también el día de hoy, el que se sienta firme, que tenga cuidado de no caer. Entonces, entrando en relación con Jesús en la oración, Dios no va a permitir, o Jesús no va a permitir que caigamos. Y vamos a estar, ¿verdad?, conscientes de no perder, porque Jesús no perecerán. ¿De qué está hablando Jesús? No está hablando de la vida física, sino de la vida espiritual, de la vida eterna, de no perder nuestra salvación, nuestra alma. Entonces, el día de hoy le pedimos al Señor que Él nos ilumine con su divina providencia de su Espíritu Santo, para que este evangelio sea un evangelio lleno de sabiduría para el día de hoy, y que esta semana que viene nosotros hagamos el esfuerzo de mejorar nuestra vida, para que el próximo domingo, cuando nos presentemos con Jesús, seamos un poquito mejores, que estemos acercándonos más a su imagen y semejanza. Este es el tiempo de la conversión, del arrepentimiento. Le pedimos al Señor que Él nuevamente nos dé lo que es esencial en nuestra vida, y Él lo hace, y eso es el alimento de su Hijo Jesús, su divina providencia. Todo lo tenemos, todo lo que tenemos que decirle al Señor es sí. Yo estoy dispuesto a seguir, ¿verdad?, tu santísima voluntad, a ser dóciles a ese llamado de Dios, así como nuestra Santa Madre María, ¿verdad?, que se haga en mí lo que el Señor desea. Esas fueron las palabras de nuestra Madre María al Arcángel Gabriel. Esas deben ser nuestras palabras constantemente a Dios, y le decimos al Señor que se haga lo que Él desea en cada uno de nosotros, en su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo querido. El pueblo del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios, por medio de Moisés, los estuvo cuidando, los estuvo guiando, los estuvo protegiendo. Dios los llevó hacia el desierto. En el desierto Dios no los desamparó, les estuvo alimentando, les dio comida. Y el Señor, en el desierto de este mundo, el Señor nos reconoce que nosotros somos su nuevo pueblo por el sacramento del bautismo. Nosotros somos ahora el nuevo pueblo de Jesús, y Dios nos alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesús. Él no nos desampara. Esa es la bendita realidad de la divina misericordia de Dios, que esa es la divina voluntad del Señor, de creer plenamente en sí, de que Él está en control de nuestras vidas y que nosotros no estamos en control de ella, pero con la ayuda de Dios podemos unirnos al Señor y glorificar al Señor por lo que Él mismo nos ha dado.